Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya el último día, el cierre de este primer Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Estamos en la tercera ponencia del día de hoy, en la cual nos va a acompañar nuestra amiga Aritzel Martel y nos va a hablar sobre el eclipse anular 2023. El día se hará noche. Y anteriormente los invitamos a que se pasen por las redes sociales, tanto YouTube y Facebook, para que vean las ponencias que ya tuvimos tanto ayer, antier y hace unos momentos, hace unas horas. El día de hoy, como bien lo mencioné, nos acompaña Aritzel Martel. Ella es divulgadora científica, en especial sobre temas de astronomía, temas aeroespaciales y de astronáutica. Es mejor conocida en redes sociales como Ari Polaris. Es egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Actualmente estudia la licenciatura en Tecnología de la Facultad de Estudios Superiores, FES Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, mediante la cual realiza sus estancias de investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares, ICN. Asistió al Congreso Internacional de Astronáutica 2022, presentando su artículo en la sección del International Space Education Board, a través de la Agencia Espacial Mexicana en representación de estudiantes de México. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, es un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haber aceptado y por regalarnos un poco o un mucho de tu tiempo. Así que cuando quieras comenzar, pues le damos a esta charla del día de hoy. Comencemos. Bueno, como lo dijo el título, vamos a hablar del eclipse solar. En este caso es un eclipse anular y va a pasar en el 2023. Este es un caso, pues digamos, especial porque eh, puede ser bueno, va a ocurrir o en una parte de México. Entonces creo que es muy interesante como que informarnos para prepararnos para este día de que el día se va a volver noche. Vamos a empezar por, digamos, un poquito lo básico de lo que sería qué es un eclipse, ¿no? Y pues en sí un eclipse va a ocurrir cuando la luna, digamos la Tierra y el Sol se alinean. Y como podemos ver en las imágenes, dependiendo de la posición entre la Luna y la Tierra, va a definir si es un eclipse solar, o sea, eh, que se va a proyectar la sombra de la Luna en la Tierra, o si va a ser un eclipse lunar, o sea, que si la Tierra va a proyectar su sombra sobre la Luna. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en los eclipses solares, ¿no? Porque es lo importante que ahorita nos vamos a enfocar. Entonces hay que tener en cuenta que está la posición así, ¿no? De el Sol, la Luna y la Tierra. Vemos cómo está la luz de aquí va dirigida y es lo que crea pues estas sombras. Vamos a la siguiente. Y bueno, en el caso de un eclipse de Sol, este va a ocurrir, como lo dijimos, la luna va a proyectar una sombra sobre la Tierra que probablemente bloquee total o parcialmente la luz del sol en algunas áreas. O sea, desde la Tierra se puede percibir diferente desde distintas zonas, ¿no? De la Tierra. Pero esto va a depender mucho sobre la sombra de la luna en la Tierra. Como podemos ver en esta imagen ilustrativa, vemos que no, para darnos una imaginación o una idea, vemos que no toda, como que no toda la luz del sol eh, hace que la luna tape por completo la Tierra, ¿no? Sino que hay algunas partes que la luna va a reflejar su sombra y dependiendo de esta sombra gris o esta sombra más fuerte, va a ser, nos va a definir qué tipo de eclipse solar vamos a ver. Y bueno, en sí existen, vamos a ver los tipos de eclipse solar, y existen 4 tipos de eclipse solar. Principalmente son 3, ¿no? Que es el eclipse parcial, el eclipse anular, que vamos a estar viendo, y el eclipse total.
Ahora, el cuarto eclipse es como un eclipse muy raro que no sucede pues muy seguido, y este es un eclipse híbrido. Esto significa que en algunas partes de la Tierra pues se va a ver anular y en otras partes se va a ver total, ¿no? Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo vamos a saber dónde, o sea, cómo es parcial, cómo es anular, cómo es total? O sea, ¿cómo sabemos estos eh, que ocurren o que van a ocurrir, o cómo le observamos estos tipos de eclipses? Bueno, en el eclipse total vemos, eh, pues digamos que cuando tú generas una sombra, de hecho puedes hacerlo en casa, que está tu foquito y tú pones el dedo, vas a ver cómo hay una sombra más clarita que la otra. La sombra más clarita, que es como la menos gris, se llama la penumbra. Y la sombra que es como más fuerte, más oscura, es digamos, la umbra. Aquí podemos ver que la zona de la umbra como que llega a una parte específica de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí es donde va a ocurrir el eclipse total. O sea, cuando se alinea, pues digamos, muy bien eh, la luna con la Tierra, y esta sombra va a hacer que en esta parte más oscura veamos el eclipse total. ¿Qué pasa en la sombra, que es la penumbra, que es la sombra más clarita? Aquí vamos a poner el eclipse, pero no un eclipse total, sino que vamos a ver un eclipse parcial. Recordemos nuestros 4 tipos. El total es que totalmente la luna pasa sobre, bueno, digamos, desde nuestra perspectiva tapa el sol, pero ese es de la sombra, de la umbra, ¿no? De la sombra más oscura. Pero estando en las zonas donde llega la penumbra, vemos cómo el eclipse va a ser parcial. Ahora, en el caso del eclipse anular, es porque en ocasiones la distancia de la Tierra y la Luna está más cerca o está más lejos. Entonces hay una parte donde, digamos, en los eclipses totales, pues tapa totalmente la luna, porque desde nuestra perspectiva se ve como de los mismos tamaños la luna y el sol, ¿no? Entonces, en el total va a estar tapando pues totalmente al sol, pero lo que pasa en el anular es que la luna como que se va a ver más chiquita, entonces no, como que no tapa completamente la luz, sino que pasaría como en medio, entonces se va a hacer este anillo, ¿no? Este anillo de sol, y por eso le llamamos anular, porque no tapa completamente la luz, sino que eh, pues la tapa como un poquito menos, por lo que se va a ver un poco del sol. Ahora, en el eclipse parcial, bueno, en todos estos casos de los eclipses, vemos que en la penumbra, en las zonas donde llegue, es donde vamos a poder ver los eclipses parciales. Y ahora sí, en un eclipse parcial es cuando solo nos va a llegar la sombra más clarita, o sea, la penumbra del, pues de la sombra de la luna, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo que hace como esta mordidita o este cachito hacia el sol, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Entonces, imaginándonos de mejor manera, tenemos el eclipse total, que ahí vemos que llega muy bien una zona en la Tierra donde se va a ver el eclipse total, y en las demás zonas de la penumbra se ve parcial. En el anular, pues tenemos la zona donde se va a ver el anular, y en la penumbra se va a ver parcial. En los eclipses parciales, pues solo vamos a poder ver pues el eclipse parcial. O sea, en esta imagen nos muestra que como que no vamos a poder alcanzar a ver ese
la umbra, ¿no? Que nos va a hacer que veamos el eclipse total o en el caso anular. Pero quiero que noten aquí que este es como un caso donde solo hay eclipse parcial, ¿no? Porque tanto en el eclipse total como el anular se crea la penumbra. Entonces, en ciertas zonas vamos a poder ver el eclipse parcial. Y ahora el híbrido es que, pues en algunas zonas va a estar como la rara situación en que vamos a verlo total, vamos a verlo anular. Y obviamente las zonas donde llegaría la penumbra se ve parcial. Ahora, para entenderlo de una mejor manera, en el caso donde tenemos a la luna en el perigeo y a la luna en el apogeo, va a haber un eclipse anular, porque digamos que la Tierra está como en el punto más cercano hacia el Sol, pero la luna está en su punto más alejado, ¿no? Entonces, pues es cuando no llega a tapar completamente el Sol, entonces lo vemos anular, o sea, el anillito. Y en el caso que nos toque un eclipse total, pues vemos que la luna está en el perigeo, o sea, está más cerca y, y la Tierra pues también estaría como más lejitos, pero la cosa es que la luna se ve más cerca, entonces sí tapa aquí completamente el sol. En el caso del anular, aquí podemos ver cómo llega la sombra. Aquí está la luna y en algunas imágenes que voy a poner a continuación o que voy a regresar, eh, tenemos lo que es, esta es la umbra, ¿no? Aquí debe haber una imagen, déjenme regreso para que podamos ver las sombras. En este caso, bueno, si nos fijamos en el eclipse anular, la sombra más oscura aquí nos marca que es la umbra, la sombra más clara la penumbra, pero aquí tenemos como un cachito de sombra que va pues al revés, ¿no? En dirección como que se abre. Esto se llama que es la antumbra. Entonces ahí podemos ver que ese fenómeno se hace cuando está el eclipse anular. Porque en el caso de que si la Tierra estuviera más por acá, pues sería eclipse total, ¿no? Porque en este caso llegaría como la umbra de la sombra, entonces sí nos tocaría ver el eclipse parcial. Pero como está más lejos la luna, entonces la Tierra está hasta acá y no llega la umbra, sino que llega más la penumbra y en este caso que se crea la antumbra. Creo que esto de los eclipses y se relaciona mucho con las fases de la luna. Es como muy interesante y son experimentos que podemos hacer en casa, ¿no? Por ejemplo, con el flash de tu cámara, varias bolitas y así vas jugando, digamos, con la luz y literalmente como que sí puedes ver estos fenómenos en vida real y ya cuando lo ves hacia afuera o ya cuando nos toque verlo en 2023, en octubre, pues ya vamos a tener una idea de cómo va a pasar. En este caso, el eclipse anular que se viene va a ser en octubre, en el 14 de octubre de 2023, se va a ver desde Norteamérica, Centralamérica y una parte de Sudamérica. Y vemos que en México va a pasar pues por el sur. Les voy a poner una, déjenme ver si se cambia aquí. Pero voy a pasarlo a un software tantito. Les voy a presentar.
como más interactivo. ¿Qué sería esto? Bueno, aquí tenemos la trayectoria, que en este caso va a ser en el eclipse anular de 2023. ¿Por qué? Porque la luna va a estar como más lejitos. Entonces vemos que va a pasar por Estados Unidos, por el Golfo de México, de hecho va a pasar por Guatemala, Nicaragua, por esta zona de Sudamérica, y en este caso vamos a enfocarnos en México, por donde pasaría. Por esta zona sombreada es donde vamos a poder ver así el eclipse anular, ¿no? O sea que sí, como que se va a oscurecer un poquito y vamos a ver el anillo de fuego. Pero lo que pasa si me voy como en otras partes de México, ¿no? Estamos viendo que en estas partes de México, bueno, en el caso específico, aquí va a llegar como la antumbra, pero de este lado va a llegar la penumbra. Entonces vamos a poder ver los eclipses parciales, ¿no? Y vemos como cada vez, si nos vamos como más lejos, vemos qué tipo de eclipse, ¿no? Aquí va a estar el 65% que es muy, se va a oscurecer. Y así, si vemos en el recuadrito azul, vamos a ver cuánto eclipse parcial o qué cantidad de eclipse parcial vamos a poder apreciar. Y por lo que estoy viendo es que en todo México vamos a poder apreciar pues un eclipse, pero en algunas partes va a ser parcial y aquí en el sur, en esta zona en específico, va a ser pues el anular. Y sí, eh, entonces sí, luego en los comentarios les dejo este link, esta página, para que puedan apreciar por dónde va a pasar y pues que más o menos puedan ir haciendo sus planes para poder apreciar este fenómeno, porque está como muy bonito el ver cómo se oscurece, cómo pues la luna no va a tapar totalmente al sol, y ustedes a partir de esta información como que van a poder apreciar, o sea, no hay mejor pues digamos experimentación que hacerlo así en realidad, o sea, no es lo mismo que te lo expliquen a que lo veas. Creo que va a ser muy emocionante y bueno, voy a regresar a la presentación para mostrarles algunos videos que muestran como algunas gráficas que nos pueden ayudar. Entonces, dejen regreso a la presentación. Aquí lo quise hacer muy interactivo para que podamos ver las diferentes formas. Este es un video de YouTube, lo pueden encontrar como eclipse solar y eclipse lunar de Jared Owen. Está en inglés, pero le pueden poner subtítulos. Y bueno, aquí empieza desde acá. Aquí nos da una pequeña introducción de lo que serían las fases de la luna. Y en este caso va a poner como las distancias para que nos imaginemos, siempre nos ponen como estas imágenes muy cerca, pero hay que visualizar realmente cómo son las distancias, o sea, porque desde nuestra perspectiva la luna es como del mismo tamaño del sol, y porque en este caso pues se va a ver cerca, se va a ver lejos, va a pasar el total o el anular. Entonces hay que ver pues digamos las escalas que está pues realmente la luna, ¿no? Estos son los tamaños. Y aquí vienen como las distancias que pues verdaderamente son como muy lejos, ¿no? Podemos apreciar que aquí está la luna y la tierra, pero hasta acá está el sol. Entonces
con esa distancia como que sí tiene sentido de que estén como, pues, se vean como del mismo tamaño, ¿no? Pero en realidad es que son las distancias, que son muy grandes. Y bueno, te lo ponen en esta perspectiva porque es más fácil que ponerlo muy lejos. Aquí nos explica que la elíptica no es como muy circular, ¿no? Sino que está, pues es una eclíptica, está en forma de elipse y aquí nos muestra pues las zonas, ¿no? Que son, el perigeo es la zona más cerca que está la luna de la Tierra y el apogeo va a ser la zona más lejana. Entonces, dependiendo de dónde esté, en el perigeo o en el apogeo, la luna se va a ver más chica o más grande desde nuestra perspectiva. Por eso es que en algunas ocasiones, como podemos ver, ahí está la umbra, que es la sombra más oscura, y la penumbra la más clarita. Por eso en algunas ocasiones pueden ocurrir los eclipses del Sol y en este caso explica que de la Luna, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del Sol, bueno, en la situación de los eclipses que estamos viendo que la Luna pues pasa así como entre la Tierra y el Sol, la pregunta está en que, ¿por qué no vemos eclipses cada mes, no? Si es lo que se tarda en dar la vuelta la luna. Lo que sucede es que, pues, eh, la eclíptica que va a seguir la luna no está como así muy emparejada, sino que está un poquito desviada. Entonces nos muestra que pues no vamos a poder ver eclipses todos estos meses porque no está como muy parejo, o sea, la alineación no está como muy, pues muy derecha. Y esos puntos amarillos son los fragmentos donde sí estaría como derecha y en algunas ocasiones pues puede ser que en esos nodos nos toquen ver eclipses, ¿no? Entonces ahí nos muestran que puede pasar, por ejemplo, ahí vemos el eclipse parcial, que puede pasar arriba, abajo, o en este caso el eclipse total. Y bueno, aquí nos muestra que pues estando en la zona del perigeo, o sea, la zona más lejos, que llegue en el nodo, pues va a ocurrir el eclipse anular, como lo vamos a poder apreciar. Entonces quiere decir que en octubre, pues la luna va a estar un poquito más lejos, por eso se va a ver el anular. Y como vimos, ahí está el total. Esta es una forma de entender mejor los eclipses y aquí tengo otro video que muestra de una mejor manera los planos para que podamos entenderles. Igual en los comentarios les voy a dejar como que todos estos videos y fuentes para que puedan eh, ustedes apreciarlo de una mejor manera. Como vimos, siempre nos ponen las imágenes así como muy cerca, pero en realidad son las distancias. Aquí lo que me gusta de este video es que muestran pues justamente las sombras, ¿no? Aquí nos está mostrando un eclipse lunar y el eclipse, en este caso, solar. Aquí podemos ver la sombra más clara, penumbra y la umbra. Eso tienen que aprendérselo muchísimo porque es de, pues, de mayor importancia para entender esta ocasión de los eclipses. Ahí en el total y pues el anular y los eclipses parciales, ¿no? Dependiendo de en qué zona esté la luna, en el apogeo, en el perigeo, si pasa por el nodo. Y en esta manera nos muestra, eh, bueno, nos explica por qué no, nos va a empezar a explicar de por qué no hay eclipses cada mes, ¿no? Ahí nos muestra la eclíptica de la luna, que está un poquito, pues, en ángulo, ¿no? Que no, justamente vemos estos eclipses por el ángulo.
Y bueno, o sea, aquí nos muestra que sí, o sea, sí está la sombra, pero pues no choca con la Tierra, entonces pues no podemos apreciar porque no vemos esa sombra, o sea, no nos llega. Y estas cositas pues serían como los nodos lunares, ¿no? Aquí podemos apreciar que hay diferentes ciclos y va a haber ciclos donde sí vamos a poder ver los eclipses, ¿no? Que serían esos. En este caso nos muestra dos eclipses lunares, dos eclipses solares y en este caso, pues los eclipses lunares. Y como pueden ver, como está muy, pues muy complicado, por eso no vemos eclipses a cada ratito, aunque estuviera muy padre. Pero no. Y bueno, eso sería por el momento todo mi parte. Aquí están algunas imágenes, las saqué de unas infografías muy interesantes que las pueden encontrar en estas páginas o buscando así sus títulos. Y los videos se los estaré poniendo en los comentarios para que puedan, pues para que puedan verlos y como investigar más al fondo. Y ya. Ya. Muchas gracias. Excelente, no, a mí me encantó la plática. Siempre he tenido esta curiosidad de llegar a ver estos fenómenos que los eclipses solares, básicamente, ¿no? Porque el lunares sí me ha tocado ver algunos. Eh, pues, ¿qué te parece si pasamos a la ronda de preguntas? Sí. Ay, me faltó Ponen por decirles acá. algo muy importante. Es que este 8 de noviembre va a haber un eclipse de luna, entonces igual creo que les estaré pasando la información ahí por los comentarios, pero sí, ya este 8 vemos uno de luna. Ya en 2 días, y se va a ver desde aquí, desde el país de México. Sí, en algunas partes. Excelente. Es para que salgan en la nochecita a ver Sí, el cielo. Ponen por acá. sí, ¿Qué es lo que determina que un eclipse sea visible en ciertas regiones del país y no en todas? que lo que va a determinar es más que nada la sombra, porque vamos a poner el ejemplo, ¿no? Eh, Dejen buscar una imagen donde se vea más grande la sombra. Eh, en sí, eh, en el caso de, pues sí, en los casos de los dos eclipses, lo que determina es que se vea en la sombra y como vimos, cómo se está moviendo, ¿no? Cómo se está moviendo la eclíptica, cómo va rotando y cómo, o sea, en qué caso van a coincidir. Entonces, a partir, o sea, prediciendo y obteniendo los datos de cómo se están moviendo las eclípticas y todo eso, es como podemos deducir cuándo vamos a poder ver un eclipse, ¿no? Pero lo que va a determinar en qué zona se va a ver es más que nada por las sombras, ¿no? Como les digo, en la parte más oscura es donde se ven generalmente los eclipses totales, pero si tú te vas como que saliendo de esa parte oscura y te vas yendo como a la parte más clarita de la sombra, pues no vas a ver el eclipse total, sino que vas a ver el eclipse parcial, ¿no? O sea, si ves el sol, si ves la luna, pero es como si estuviera mordidito. Entonces, más que nada es las sombras, por eso hay que prestar atención en dónde va a caer, digamos, la umbra, la penumbra. En nuestro caso del eclipse anular es donde va a caer como la antumbra, ¿no? O sea, eh, donde va a haber como estas, pues igual es como una sombra más fuerte y así podemos ver como en qué parte específica de la Tierra, dónde se va a ver. Y generalmente la penumbra, pues como abarca más espacio, pues se ve en más regiones. Ya. Ok. Sí, pero pues no se alcanza a ver y apreciar lo mero mero, ¿no? Y yo tengo una pregunta que de hecho se relaciona mucho con la pregunta de Alma.
porque te iba a mencionar justo esto, ¿no? Eh, ¿en qué podría afectar o qué fuerzas podría mover? Y no hablamos de estas pseudociencias de los cuarzos y la luna, sino como por ejemplo la luna que tiene efectos en las mareas, ¿no? Pero como bien lo dice acá Alma, ¿en qué afectan los eclipses a la Tierra? Y pues a mi pregunta la uno a esta, ¿en qué afectaría el eclipse tanto lunar, en este caso, pues el solar, como el anular que va a pasar el próximo año? Ujú. Pues en sí, de lo que afectaría, pues a veces como que desconcierta a los pajaritos, ¿no? De que se vuelve de noche por un ratito. Entonces está eso que dicen que se van a ir a dormir y así. Y algunos fenómenos que se pueden apreciar con eclipses totales, que no es como una afectación, sino es como que algo muy padre, es que pues algunas personas de ciencia, de física, como que eh, pueden, hay una teoría que creo que es la de Albert Einstein, que como que pasa un fenómeno ahí, no recuerdo cuál es, pero el hecho de que la luna tape como esta luz del sol, bueno, uno de los fenómenos es que podemos ver eh, la corona, ¿no? Del sol, que es, digamos, como otra atmósfera como más lejana del sol. Entonces se pueden ver como estas, digamos, la corona son como, se ven como, digamos, llamas, pero que están como muy, muy largas, ¿no? Entonces, ese es uno de los fenómenos que igual se pueden apreciar y siento que los eclipses son como el tema preferido de los astrónomos y físicos para comprobar cosas así de la luz, de cómo cambia, cómo nos hace ver ópticamente pues cosas y así. Entonces, así Ay, sí, afectaciones a gran, son pues no. fenómenos súper interesantes. Sí. Tenemos otra pregunta de Joyce Lara. Dice, ¿los tiempos en los que sucede cada eclipse varían? Es decir, ¿suceden cada cierto tiempo o de manera inesperada? Este, pues con esta información que tenemos de cómo van las órbitas, pues así podemos predecir como de una manera muy concreta que pasan, por ejemplo, en los eclipses, eh, o sea, hay eclipses cada año, ¿no? Pero los más seguidos son los de luna. Y cada año, año y medio, como que están pasando los eclipses de sol. Igual, si te metes como a los softwares o programas donde te dicen dónde ver los eclipses, vas a poder ver dónde va a haber un eclipse en 2024, en 2026, etcétera, ¿no? Entonces, como que sí se pueden predecir. Así el dato certero no lo tengo, pero sí es como entiendo que cada 6 meses son los de luna y los de eclipses totales de sol sí tardan como un poquito más, ¿no? Un poco más de un año. O sea que ya llegamos a este grado de predecirlo, ¿no? Sí. Ok, pues creo que ya no tenemos más preguntas por acá. Nuevamente, Ok. Ari, agradecerte por regalarnos este tiempo, tus diapositivas muy bonitas, en verdad, y por parte del comité Claro. organizador de este primer Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica, queremos hacerte entrega de este reconocimiento, que te lo haremos llegar en la brevedad a tu correo electrónico. Muchas gracias por la invitación y estuvo súper bueno el congreso, o sea, para hacer la primera edición. Muchas felicidades. Y muy bueno también por la cantidad y por la calidad de los ponentes y de las ponentes, como en este caso, pues tu caso, que nos traen estas ponencias tan bonitas. Y nuevamente quiero recalcar el hecho de tus diapositivas, muy, muy dinámicas, como bien lo dijiste, muy bonitas.
y nuevamente pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Ponen por acá que si puedes colocar los links que mencionaste y pues ahí en los comentarios del video cuando termine, pues van a estar, ¿no? Les voy a poner todo. Excelente. Pues antes de despedir les recordamos que todavía falta una ponencia más a las 5:30, ya en unos cuantos minutitos, para cerrar este primer congreso de divulgación científica con la doctora Julieta Fierro, que nos trae la ponencia, la unificación de la física. Para que nos acompañen al cierre y no a llorar porque se acaba esto, sino porque salió muy bien y hay unas cuantas noticias para finalizar. Pues sin nada más, nuevamente gracias Ari y nos vemos en unos minutitos más. Adiós.